Muy buenas noches a todos los amigos de Latinoamérica, Iberoamérica y todo el mundo, todos los latinos que nos están escuchando como parte de B Brown Bag LATAM. Esta noche tenemos el placer, el orgullo de contar con Raimundo Escobar, B-Ray, que nos va a dar un tema que va a ser muy importante para todos nosotros en nuestras carreras y también como profesionales de IT, que es Machine Learning 101. Y aquí entonces le doy el, ah, el piso a Ray para que nos dé la lección. Muchísimas gracias. Gracias, mi estimado Ariel. Vean mi pantalla muy bien. Sí, Nada más confírmeme que vean mi pantalla. sí, sí, la vemos. Sí, sí la vemos. Ok, bueno. Entonces, esta es una presentación que ya tenía de tiempo, de un proyecto que me gusta mucho y quise compartir un poquito, ¿no? Ya había comentado con Ariel. Es básicamente un Machine Learning 101. Eh, bueno, ya dijo que mi nombre es Raimundo. Yo me autodenomino Plus Virrey y soy Staff Consulting Architect para la organización de Professional Services de Vingar. Ah, pues nada, mi foco es otra cosa. Yo me aproximé a esto, a todo lo nuevo, lo tren y lo que está de moda, menos el pussy galore que traen con Kubernetes. Me acercó el tema de NSX, ¿no? Digamos que ese es mi core. Pero digamos que lo encontré, esta parte. Es muy breve, espero que les llame la atención. Es muy breve porque es una presentación que hice para un proyecto que presenté, de un mini training que hice, ¿no? Entonces, la idea de hacerlo era entrenarme y a su vez tratar de transmitirlo, ¿no? Y bueno, empezando con la parte de Machine Learning. ¿Qué es Machine Learning? Es la pregunta básica. Pues hay tres tipos de Machine Learning, ¿no? Y ahorita entramos en un poquito de detalle. Machine Learning tiene que ver con, bueno, un pasito más atrás. Todos nos imaginamos que es algo así como científicos locos con luces de colores y matraces y cosas del estilo, haciendo fórmulas locas, ¿no? Pero digamos que eso es en el colectivo, pero en realidad pues eso tiene que ver con algo que está ahí, nada más, ¿no? Pero no tiene nada que ver en absoluto. Alguna vez alguien me dijo, bueno, yo me acuerdo de Machine Learning con Lisp, que era el lenguaje inicial. Sí, tiene que ver, pero eso era más de inteligencia artificial, ¿no? Y ahorita vamos a tocar algunos puntos. Es bien extenso, es bien vasto este tema. Sin embargo, yo traté de simplificarlo, ¿no? Y la simplificación más sencilla que encontré fue esta, la definición de Machine Learning por sus tres, digamos, aristas que tiene. Una es el Machine Learning no supervisado, el Machine Learning supervisado, el Reinforcing Learning, y tiene que ver con que, primero, yo hacía la pregunta, ¿qué es Machine Learning? Machine Learning es la capacidad de los sistemas o en este caso de los programas, pues de aprender algo para los que no fueron hechos, ¿no? Y ustedes pueden decir, bueno, es que un cajero sabe cómo entregar dinero, ¿no? Pues sí, porque está programado para tener sensores y saber que tiene ahí una cantidad de dinero, pero no sabe siquiera qué es papel o qué significa poder comprar leche, digamos, con $50 o cosas por el estilo, ¿no? Eso no lo sabe, ¿no? Y lo pongo mucho de ejemplo porque yo aprendí este concepto de la peor manera. De la peor manera, sin embargo, el ejemplo que me hizo clic fue el de saber que una máquina, pues que no sabe, digamos, qué son los colores, ¿no? Una máquina sabe contar muy rápido, una máquina sabe procesar, ¿no? Y eso es muy importante, pero no sabe como un humano, un ente viviente, pues distinguir los colores o los matices o apreciarlos o decir, pues se me ocurrió que puedo pintar de estos colores. Eso es básicamente en 2 segundos lo que es Machine Learning, ¿no? Y dentro de esos Machine Learning, o digamos, esa
esa forma de hacer que los sistemas aprendan, pues están esos tres pilares que les decía, ¿no? Principalmente, bueno, yo al que me basé para hacer esta presentación es el supervisado. El no supervisado, obviamente, nosotros no tenemos, digamos, una etiqueta para decirle a la máquina o al sistema la clasificación de los datos que va a obtener, ¿no? Partiendo de la idea de que todos los datos que están ahí en Internet, datos de logs, datos de bitácoras, datos de firewalls, de cualquier tipo de datos, sirven para generar un modelado basado en una explicación matemática que lo define y ahorita vamos a ver cómo más o menos es y obtener ciertas respuestas, ¿no? Ciertas respuestas a preguntas que nosotros podemos hacerlos. Por ejemplo, el ejemplo que yo vi muy importante, pues digamos el caso de asesinatos en Chihuahua, uno de los estados de México. Entonces, pues a quién le importa cuántos asesinatos hay, etcétera, ¿no? Al final son datos, sin embargo, son respuestas que, bueno, pueden servirle a alguien, ¿no? Por ejemplo, a las organizaciones de personas que andan en búsqueda de cadáveres o de familiares que están desaparecidos, ¿no? Con esa información ellos pueden darse cuenta de decir, bueno, pues, se robaron tantos en tal hora, secuestraron tantos, pasaron tantos accidentes, pasaron tantos siniestros. Entonces, ese tipo de información, ese tipo de respuestas es lo que nos dan, ¿no? Entonces, la no supervisada. Se fue el audio. Sí, dejé de oír a Ray. Ray, ¿será que se te fue el micrófono? Voy a poner en el chat. Ray, si nos escuchas, no te podemos oír en este preciso momento. Se desconectó. Por eso es que no lo podemos oír. Pero no hay problema. Estoy seguro que ya volverá. Vamos a ver. Dice, perdí energía, está lloviendo. Dame 2 segundos y me reconecto. ¿No? Está muy interesante, aunque está un poco macabro, así como decir, bueno, vamos a usar Machine Learning para averiguar todos los asesinatos, ¿verdad? Pero la verdad es que es el tipo de problema que se adapta bastante bien a esto, porque hay mucha información, pero no, también no tenemos muy buenos insights. Les cuento que ando en Ansible Fest esta semana y está muy bonito. Estoy aprendiendo bastante y acaban de anunciar que van a tener su propio como automation platform que va a incluir CI/CD y otras cosas. Entonces está bonito. No sé si a futuro podría hacer una presentación al respecto, pero trataré. Google ahorita lo tiene bajo tutela aquí en Red Hat. Sí, Red Hat compró Ansible y IBM compró a Red Hat. Pero vieras que no se siente mucho, se siente como que Ansible ha podido seguir haciendo, o sea, como que no se siente como que IBM está poniéndoles muchas trabas. Sí, no, yo lo digo porque con Red Hat, pues hasta donde he entendido, tú te podías certificar en Ansible, pero ya no. Debes estar certificado primero en Red Hat para poder optar por certificarte en Ansible. Oh, wow. Ujú. Bueno, creo que ya hoy salió CentOS 8. Eso es gran noticia.
Ya Red Hat había salido, Red Hat 8, Red Hat Enterprise Linux 8 ya ha salido hace un mes o más, pero ya hoy salió CentOS 8, cual es, bueno, siempre le cambian cosas, ¿no? Pero Sí, sí, pero igual ahí con eso se mantiene uno. Entonces, lo que me dicen todos es, si estás acostumbrado a Fedora, no te va a extrañar nada en CentOS. Y lo poquito que he visto se ve muy parecido al CentOS 7, pero ahí me imagino que ya vienen con el nuevo core, con el nuevo kernel 5.x y montón, ¿verdad? Ya el kernel 5 ha salido hace rato. ustedes que están como más acá ahorita está muy fuerte del tema de Docker, pero pues todavía hay mucha gente que no lo usa. ¿Ustedes sí lo han visto en producción bastante? ¿Sí se está usando mucho? Porque ¿Me ahorita escuchan? ya volvió Rey. Ya volvió Rey. Perdón, No hay problema. está lloviendo bien cabrón por acá. Este, bueno, no sé hasta dónde me escucharon, o si ya se aburrieron o qué. No, no, no. Ok, Nos había terminado de contar el ejemplo ¿De ok. qué de vas? cómo se puede recoger mucha información de los asesinatos, por Ah, ejemplo. sí, 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 Eso perdón. es. Nos Bueno, no estabas sé. empezando a decir que te ibas a enfocar más, creo que en el supervised learning, ¿no? Sí, entonces, al final del día, bueno, los conceptos no toman sentido sino hasta que los traducimos, ¿no? Entonces, un supervisor al final, es datos sin clasificación alguna, ¿no? Y un supervisor es con clasificación, es decir, tú tienes los datos, pero no sabes, o sea, no tienes algo que los relacione, vaya, no tienes, imagínate canicas y todas de un color, digamos todas mezcladas de varios colores, y no tienes así como cajitas donde digas, ah, aquí van a ir las blancas y acá van a ir las negras y aquí van a ir, o sea, no existen esos tags, no existen esos contenedores lógicos, ¿no? Donde los vas a tener tagueados, digamos, de alguna forma. En el otro sí. Y esa es la gran diferencia entre el supervised learning y el unsupervised. Y el enforcement, ese es básicamente como aprenden las ratas, ¿no? O sea, generalmente en un experimento biológico, pues una rata obtiene, digamos, vaya, un premio por hacer una acción, ¿no? Pulsar un botón, salir de un laberinto, cosas del estilo, ¿no? Entonces, en ese proceso va aprendiendo. Es algo básicamente de lo que habla el reinforcement learning, ¿no? Y bueno, ya nada más en los dos, de supervisado y no supervisado, viene la parte de clasificación y la parte de regresión, ¿no? Yo les decía en la parte de clasificación un poquito de regresión por el tema de forecasting que yo quise hacer. Me quise hacer millonario con los stocks de Bingware. Y ahorita van a ver digamos, el oro de los tontos que traté de hacer con este conocimiento. Y bueno, tenemos también la parte de clustering y la dimensionalidad, ¿no? De los datos. Ese va más del lado del Big Data Visualization. Pero en sí eso es Machine Learning, o sea, no es nada más que eso, ese es el concepto. Obviamente detrás de esto existen los modelos matemáticos que ustedes, bueno, pueden aplicar y hay librerías para hacer eso y son muy poderosos, ¿no? Y también dependen, bueno, del tipo de hardware que tengan, etcétera. Y ahorita lo vamos a ver. Eh, bueno, déjenme abrir aquí esto para hacer la presentación como debe de ser. Ok. Digamos que dentro de sí, clasificación digamos, de lo que es Machine Learning. Machine Learning es ese cuadrito que está pintado en rojo. Y bueno, hay muchas más cosas que ustedes han visto, ¿no? El tema de inteligencia artificial, Big Data, o sea, todo lo que se relaciona con lo que hoy en día está aplicado, ¿no? Ya sea en productos finales. Eh, fin- eh,
digamos, al final del día lo más evidente es el tema de la aplicación de inteligencia artificial de los futuristas, ¿no? Que dicen que los robots que pueden entendernos, etcétera, algo por el estilo, ¿no? Pero siendo un poco más realista, eso tiene que ver con cosas como, por ejemplo, un chat inteligente, que bueno, todos hemos entrado a una página de una aerolínea y no hemos encontrado a ningún humano donde te dice, pues quieres que te ayude, púlsale aquí, ¿no? Y ya empiezas como a hacer una especie de interacción y ese es un tipo digamos, de inteligencia que por detrás tiene un software que analiza lo que le estás poniendo, ¿no? Y bueno, todos sabemos muchos de los productos de Google están basados en en estas investigaciones. Ya yendo un poquito más al tema de qué hay detrás de eso, pues está el landscape, ¿no? Es muy grande. Y bueno, ahí partiendo de los frameworks, que digamos que de los más famosos es el Keras y el TensorFlow, no son digamos, no son librerías, son PyTorch también. Son frameworks, son middleware que te ayudan a hacer esa aplicación de esas librerías para generar tus modelos o aplicar tus modelos a data que ya existen, ¿no? Al final del día lo que tú necesitas para hacer Machine Learning y específicamente este tipo de Machine Learning es por un lado un dataset, o sea, llámenle reglas de firewall, lo que ustedes quieran analizar. Después, por otro lado, necesitas el framework por el cual vas a procesar a través de las librerías y al final, pues ya la forma de visualizarla, la forma de presentarlo, lo que vayas a hacer con él, estadísticos, o sea, todo eso es lo que te da todo este landscape, ¿no? Obviamente todo esto corre sobre una infraestructura en específico y bueno, pueden ahí ver jugadores como por ejemplo la parte de NVIDIA, ¿no? Que también son jugadores muy importantes. No sé si tengan preguntas hasta acá, ¿no? Bueno. De mi parte no, Vamos pero bien. todo el mundo tiene el micrófono abierto también, entonces pueden preguntar ellos. Sí, pregunten porque creo que nos va a comer un poquito el tiempo. Pero bueno, nada más para dar una explicación un poco más aproximada. Ya dije hace rato los tipos de Machine Learning. Existen dos a donde yo quise llegar o donde yo me aproximé por, digamos, por ventaja de la aplicación, ¿no? Eso tiene que ver con que ciertos modelos se aplican para ciertos tipos de datos y no todos los modelos, digamos, que funcionan adecuadamente. Yo no tengo ese feeling porque yo no soy data science, ¿no? Digamos que yo soy data science wannabe. Pero sí pude entender que, bueno, hay dos tipos de modelos, ¿no? El modelo, digamos, y lo ven ahí, ustedes tienen dos tipos de datos, y en este caso son de muertes que están en rojo del lado izquierdo, y los que están saludables, ¿no? Las bolitas azules. Y el modelo que pasa ahí abajo los clasifica, ¿no? Claramente ese modelo, digamos, parte un plano entre esos ejes y dice, bueno, unos son rojos y otros son azules, ¿no? Y, por ejemplo, cuando ustedes tienen el tipo de regresión, que es otro tipo de modelado, ustedes tienen los pacientes, los tienen dispersos más o menos en una línea que le llaman, me parece que binomial. Y el modelo, lo que trata el modelo es de atravesar equidistantemente a todos los puntos o a todos los datos, ¿no? Y llámese datos otra vez a todo el dataset. Ustedes imagínense como quieran llamarle, ¿no? Un spreadsheet o cualquier cosa que tenga varios datos de varias cosas que ustedes quieran analizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, el año de sobrevivencia y tú haces el modelado. Y ahorita vamos a ver para qué chingado sirve ese modelado, ¿no? O sea, dónde haya la relación con la parte de Machine Learning. Bueno, aquí no veo yo esto porque tengo aquí el del Zoom. Espérenme un segundo. Ok. Entonces, digamos que lo que está detrás de pues de todo eso que les estoy comentando, un ejemplo es esta clasificación, ¿no? Este es un algoritmo, es algo que ya existe, ustedes no tienen que, bueno, obviamente que sí tienen que entenderlo, tienen que saber qué es lo que hace y para qué sirve, ¿no? En el sentido de que tenemos dos caminos, ¿no? Uno es, como siempre, consumir lo que ya existe,
o nosotros hacer nuestras propias librerías y modificarlas para que hagan lo que nosotros queramos. Eso que estoy diciendo, eso último, pues no son así como que chilaquiles que los haces muy rapidito, ¿no? Tiene ciertas cosas detrás y detrás pues tienen que ver pues con matemáticas no avanzadas, no directamente avanzadas, pero sí que tienen que ver con eh, cálculo vectorial, cálculo espacial, cálculo de varias variables, probabilidad estadística, procesos estocásticos. Entonces, cosas que digamos que están en ya un nivel de maestría para arriba, ¿no? Y tienen que ver porque tienes que cuidar mucho esos detalles, ¿no? A veces tú dices, bueno, yo tengo un modelo, ya tengo la librería, por ejemplo, de Scikit-learn, ya nada más la jalo, y hago mi modelado, lo pongo en mi notebook, ahorita van a ver, eh, y genero el documento. Pues sí, pero primero cómo le jalo los datos, de dónde los jalo, cómo los proceso y cómo chingado sirve ese modelado, ¿no? O sea, si no sé cómo sirve, pues voy a estar un poco perdido porque no tengo cómo conectar los puntos de cómo está, qué es lo que hace ese modelado, cuál es el modelado matemático detrás de lo que está sucediendo con la clasificación, ¿no? Y por ejemplo, un kernel gaussiano, ¿no? Y es un ejemplo bien padre. Olvídense de todo lo que tenga que ver con matemáticas y etcétera. Nada más visualmente y de forma conceptual. Ustedes tienen dos tipos de clasificación del lado izquierdo y tienen crucecitas de color azul y bolitas de color rojo, ¿no? Pero ¿cómo le aplican un modelo de los que vimos hace rato, un modelo lineal? Pues no hay forma, ¿no? O sea, si tú pones una línea, digamos, de cualquier forma, no puedes clasificarlos, o sea, no podrías fácilmente clasificarlos, ¿no? Entonces, para eso le aplicas un modelo de tal forma que tú pasas a un plano los que están bueno, primero lo pasas en tercera dimensión y pasas a otro plano, digamos, las crucecitas que están en azul y dejas en otro plano más bajo lo que está en las bolitas rojas, ¿no? Entonces fácilmente, si cortáramos ese plano por la mitad, ahora sí en la figura de la derecha, pues tenemos fácilmente quiénes son las bolitas rojas y quiénes son las crucecitas, ¿no? Y eso se puede oír ahí, pues es bien fácil, ¿no? Le pinto una rayita o una cosa por el estilo, pero eso es lo que hace el modelado, ¿no? O sea, y esto es muy loco porque no es así como, es algo que ya pensó alguien, pues, ¿no? Nosotros ya tenemos la librería, ya lo aplicamos, pero nada más es el feeling en donde lo aplicas. Me gusta esa idea de encontrar una forma de hacer más sencillo el modelo matemático. Sí, o sea, al final, sí, pues, digamos, es one on one, ¿no? Somos amigos, vamos de la mano al parque, etcétera, pero yo creo que igual este tema da para más cosas. Digamos, el kernel gaussiano es uno de los más locos, pero también tiene que ver en dónde se aplica. Ah, Una preguntita en ese ejemplo anterior. Ahora Carlos, se lo puede devolver. En ese caso, el modelo que se aplicó provoca que agrega una dimensión que es la dimensión de elevación. sí, O sea, cuando la parte azul se ve más elevada y la otra queda en una, como dicen, en un plano más bajo, correcto. O sea, que la sí. elevación es lo que determina la clasificación de los datos. Ujú. No. Al aplicarle, digamos, es como la transformación de Fourier, ¿no? Cuando tienes digamos, en la Dominio dimensión. del tiempo al dominio de la frecuencia. Ah, correcto. Entonces, digamos que es un tratamiento de los datos que los transformas de cierta manera para obtener un resultado y una aproximación. Mi ejemplo más sencillo y que siempre se los digo a mis hijos es ¿para qué chingados necesitamos la escala logarítmica, ¿no? Entonces, hay datos tan grandísimos que si no le aplicas un modelo de una escala logarítmica, pues no tendría sentido y no podrías visualizarlos, ¿no? Más o menos es algo parecido o similar a lo que estamos viendo en la imagen. Acá, por un lado, yo les decía, le pintas la rayita por el medio, es el plano imaginario, pero ya entonces, ya si tú pones un modelado diferente, puedes ver a dónde está la clasificación de los datos. Entonces, esa es la idea del canal gaussiano. Excelente, gracias. Rey. Sí. Bueno, y todo ese rollo
para llegar a un ejemplo, ¿no? Y el ejemplo más vil y vulgar, ¿no? Una regresión lineal que generalmente sirve para hacer forecasting, ¿no? O predicciones a futuro. Y bueno, nada más traté de plasmar lo que era el modelado matemático. Digamos que siempre vamos a poner una línea recta y esa línea recta va a cortar en algún punto el eje de las Y's, ¿no? Entonces, para empezar, ese modelado matemático siempre va a ser una línea recta y va a estar determinada la línea recta o la ecuación de la recta por y igual a más bx, ¿sí? O sea, no es algo tan difícil, ¿no? Donde bx, bueno, díganme, No, no, ¿no? simplemente que sí entiendo el concepto de sacar lo que llamamos en Excel un trending line. Sí, sí, correcto. Entonces, acá, bueno, es más o menos parecido. Acá el tema es que esa línea, lo que va a tratar de hacer el modelado, o sea, tú no yo, o sea, nadie, sino simplemente tú jalas la librería y le dices, ¿sabes qué? Aplícale una regresión lineal a todos mis datos. Entonces, agarra ahí tus datos, los clasifica o los pone de tal manera que les va aplicando una línea de tal forma que quede digamos ahí como forma la Y' o la Y con el circunflejo, Y2 y Y que no tiene, una distancia más corta a esa línea recta. Y eso va a definir, digamos, como una especie de clasificación. ¿Para qué? Para que en el futuro, digamos que ya donde no pinta la línea, pueda yo determinar hacia dónde se van a mover esos puntos, ¿no? Es algo así más o menos como traducido al cristiano. Al final del día lleva un error mediático que se va a definir por la sumatoria de i donde empieza en 1 hasta n. Y bueno, las distancias que estamos viendo es al cuadrado precisamente por el tema de reducir el error o de reducir, digamos, el promedio del error de la sumatoria de todas esas distancias, ¿no? Entonces, insisto, es el más sencillo. Eso viene determinado por una librería. Bueno, a mí las que me gustan son de Python. No sé, hay otras cosas que lo pueden hacer como en R o Haskell, que ya está muy loco. Pero para hacer algo tan simple, pues obviamente que ustedes tienen que determinar a dónde quieren llegar, ¿no? Pueden hacerle mucho tratamiento a los datos. Entonces, ese es el modelo que yo escogí para lo que yo hice, ¿no? Nada más les quería hablar rápidamente de la perspectiva de Binger en esta parte de Machine Learning, uh, pero bueno, ya me está ganando el tiempo. Prácticamente son tres pilares que nos mueven dentro de Binger y ahí, bueno, principal, uno es hacer mejor los productos, otro es generar más productos nuevos y la otra, pues, digamos, usar lo que ya tenemos internamente, ¿no? Y bien eso, este forecasting puede ayudar, no sé, imagínense, ¿no? No sé, un güey que quiera hacer un forecast de las horas billable time de PSO en Latinoamérica, cosas por el estilo, ¿no? El límite es el cielo. Hablando de ya un caso concreto, una aplicación, cómo pueden construir lo mismo ustedes o de dónde pueden jalarlo, pues está la parte del famoso contenedor, ¿no? Las librerías, cómo pueden construir ustedes sus arquitecturas y tener al final del día un framework montado sobre la infraestructura, pues la que ustedes gusten, ¿no? Pero acá, mañosamente sobre picayas, ¿no? Bien lo pueden tener en sus cajitas así como lo tengo. Y bueno, nada más llegar al caso concreto de los stocks. Bueno, aquí lo que les decía, ¿no? Yo me quise hacer rico con los stocks de Binger, ¿sale? Yo, Entonces, saber yo la... estoy muy No, interesado en saber estos resultados. no, es que no, está muy primitivo esto, entonces, ese es el resultado, ¿no? ¿Y qué pregunta yo quería contestar? Concretamente, ¿cuál es la predicción del valor en un futuro, ¿no? Para saber, digamos, como que dónde entro en el SPP o dónde vendo, ¿no? Um, para el código DMW, que es el código del stock de VMware, entonces yo tomé un dataset de 1995 a 2015 porque no hay más,
empezando por ahí, pero bueno, para temas de ejercicio, pues está bueno, porque pues sí te da un training, ¿no? Entonces, pues este es como un screenshot de los datos del dataset que yo me bajé de internet. Creo que estaba en la parte de Yahoo Finance, no me acuerdo, ya tiene mucho tiempo que hice esto. Entonces, pues yo quería saber más o menos cómo se comportaban 2, 3, 5 y 10 años, ¿no? Pues yo lo vi así como en el iPhone y dije, pues ha de ser bien facilito hacerlo, hacer esto. Y bueno, ya venían con mis categorías ahí empezando, pues porque ya están categorizados, ¿no? Lo que yo les mencionaba anteriormente, ¿no? Si no vienen esas categorías, imagínense que pues los datos no siempre están así bonitos y arreglados, ¿no? Y bueno, lo que decía yo, cuando sepa la tendencia, pues voy a saber cuándo voy a poder hacerme rico, ¿no? Entonces, nada más haciendo un plot del histórico de precios, desde 2008 hasta 2018 y cachito, porque pues todavía le falta el 2019 y lo que va el del 2019, pues pintaba este trend. Nada más presten atención en lo, digamos, violento de los cambios que hay en los picos de la gráfica de los datos, ¿no? Y aquí se están graficando, pues, prácticamente el valor del stock contra los años, ¿no? Eso es importante porque también puedes graficar, si tú quisieras, no sé, cuánto cerró lo más alto contra el volumen en ese momento, o cuánto era el volumen contra no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? En la fecha determinística. Ustedes pueden hacer todo eso. Ojo, esto lo pueden hacer también en Excel. Está muy facilito. Pero pues aplicar un modelo matemático y eso en Excel, pues se la viene pelando con hacerlo con un scikit-learn en Python, ¿no? Porque es mucho más robusto el hacerlo de esta manera. Y sí, porque ya alguien me dijo, ay, no, eso yo lo puedo hacer en Excel y tu modelo, ¿para qué lo haces tan complicado esto, no? Pero bueno, esto es nada más un ejemplo didáctico. El hacerlo para otras cosas, al final del día esto va aprendiendo, este modelo cada vez que yo le voy dando datos diferentes basados en un histórico, él puede determinar mejores forecasts, ¿no? Algo así como un ejemplo del reconocimiento facial basado en Machine Learning, bueno, parte de Machine Learning, en donde ustedes ven el cuadrito ese que le pintan a la cara de las personas. Obviamente la máquina no sabe qué es una cara de una persona, simplemente nosotros le damos como inputs de históricos, de datas, de imágenes, de personas, y él va determinando, y con el tiempo él va aprendiendo y va determinando, pues, qué es una persona diferente de un perro, por ejemplo, ¿no? Y bueno, aquí los datos predichos, o lo que yo predije que iba a suceder, pues basado en lo que aprendió el modelo, no se ve tanto la diferencia, simplemente suavizó la curva, o suavizó los cambios drásticos que había en las puntas, pero el trending pues me quedó así como que medio, bueno, si lo quieren ver así, en la última parte me quedó medio loco, ¿no? Ahí dice como que va a bajar y va a subir otra vez. Eso como que le falta aprendizaje para que en los próximos, no sé, 20 ciclos, 30 ciclos que yo tenga mi modelo otra vez aprendiendo, pues pueda ya decidir, pues sí, en tal día vas a poder hacer una venta, ¿no? Insisto, esto no es magia negra ni se trata de ser millonario como era mi intención, es simplemente es cómo aplicas el modelo matemático, ¿no? Obviamente que se tiene un forecast, pero también tiene un grado de error y como les decía, pues pueden saber contestar la pregunta y relacionar con varias variables, ¿no? Algo así como ecuación de varias variables, lo que tiene que ver con esto. Ya nomás haciendo el comparativo, pues se ve ahí como que me faltó data, hacerle el input de más datos, de más años, de más variables. Puede ser que si yo le meta más variables, esto se haga más parecido a algo real. Sin embargo, pues con esos datos que yo le metí, seleccionando nada más esas dos variables, pude obtener esta información, ¿no? Y ahí es donde le hago el zoom a mi data y bueno, es claro que le falta aprender, ¿no? Bueno, ahí nada más no está de más cuáles son las variables que yo correlacioné y pueden verlas aquí. Bueno, no la veo yo. Cómo se fue ajustando al
digamos, a la fecha de cierre, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy cerró en 140, mañana 150 y así me fui, ¿no? Por eso tiene que ver con date contra el ajuste al cierre del stock. Y bueno, también tienen que ver días festivos y bla, bla, bla. Bueno, para llegar a eso, yo lo que hice fue, digamos, esta es la representación gráfica o digamos, más cercana a lo que podemos entender visualmente de esos datos. Yo les decía el valor contra lo que cerró. Entonces, se pintan todos esos puntos y les digo, mañosamente se pintan pues de una forma que tengo un modelo que pueda atravesar todos esos puntos y determinarlos, ¿no? Digamos que en estricta teoría podría decir que sí podría predecirlo porque los puntos están más cercanos o la distancia entre la línea que los divide pues es muy, muy pequeña, ¿no? Sí, entonces el error pues puede ser muy pequeño. Entonces, de eso trató la regresión lineal y pues como en todo, no hay como un free lunch, entonces, pues sí, hace falta más datos, hace falta más variables, hace falta más análisis, hace falta muchas cosas, pero para términos didácticos eso fue. Ahora, Me, me queda claro que, digamos, en tu caso es bastante complicado lo que estás pidiendo al modelo porque el modelo nada más está aprendiendo, pero no tiene idea de qué situaciones le afectan, ¿verdad? Pero sí estaría muy interesante como agarrar esto que has hecho y empezar a compararlo con por ejemplo, los statements financieros que se sueltan y ver si dependiendo de ciertos números en los statements financieros, los stocks suben o bajan. sí, pues Entonces, bueno, como decía, nadie puede predecir el futuro, sin mm, embargo, puede que tengas un tren, o sea, y es así, ¿no? ujú, Tú, por ejemplo, en este modelo ya lo tengas así en supercomputadora y todo, y te llega un tren donde te diga, bueno, en diciembre va a estar muy bien, ¿no? Así como lo hacen en Standard Poor's, todos esos. Y llega diciembre y pues no más no subió, o no sé, pasó algo, un fenómeno, no sé, bajó el precio trends económicos, macro, etcétera. y esas variables pues, le rompen su madre a tu modelo, ¿no? Exacto. Le abren un impeachment, Trump, etcétera. Bueno, nada más O, para cerrar, esto, pues también para que me crean, ¿no? ¿De dónde mierda saqué todo eso? Bueno, acá pueden ver el iconito de la basura esta que está corriendo. Y bueno, primero, no fue por hacerlo fancy, ¿no? Sino porque no jalaba sobre mi máquina. Tengo varias librerías corriendo, pero no jalan. Bueno, por ancas o mancas, ¿no? Entonces lo que hice para aportarlo fue buscar un framework donde le pudiera subir. Lo tengo en la nube de Google, pero tuve que ocupar mi espacio porque es limitado y bueno, mil pretextos, ¿no? Al final lo dejé sobre un contenedor que corre en mi máquina y lo único que tiene es, digamos, como el framework, digamos, tiene Python, tiene una versión de Python y tiene el Jupyter corriendo, ¿no? O sea, ese contenedor y corre en mi máquina local y de ahí puedo jalar mi modelo y bueno, para que vean que no hay mano negra en eso, no es. Ustedes disculparán acá está. Bueno, aquí yo tengo corriendo el Jupyter. Y bueno, el Jupyter trae, bueno, es como el IPython para hacerlo interactivo. Digamos, esto lo utilizan mucho para enseñar Python. Pero es como funcionan los workbooks de Machine Learning, ¿no? Aquí yo ya puedo jalar, digamos, mi modelado. Y lo que hice rápidamente fue importarlos. Estas son las librerías que les digo. Aquí nada más les hago un alias, el Seaborn, el NumPy, el Matlock, pues para plotear todo bien bonito. Los chingones son el Scikit-learn y el Pandas para hacer todo ese análisis y para jalar los modelos. Aquí pues nada más abrí mis datos para ver que no vinieran basura. Vienen muy limpios, no, los datos no siempre vienen limpios. Algo ver para que no me hubiera pachequeado. El contenedor jala un volumen que está mapeado a mi máquina. Le abro el CSV, que debo de tenerlo ahí mismo, en un archivo.
Dado que es un container, no le quise guardar nada para que sea efímero. Amenaza, y aquí es como empiezo a hacer el análisis de lo que les decía y hago la relación de las variables. En donde se aplica el modelo, aquí si lo pueden ver, es ya el entrenamiento, ¿no? El entrenamiento y prueba. Le doy unos datos, digamos, lo superviso con unos datos y le digo, bueno, mira, se comporta de esta manera en los datos históricos, pues a partir de eso dame como que más información a futuro, ¿no? Sí, bueno, yo no soy programmer ni tampoco nada del estilo, pero pues sí, a mí me gustó mucho aprender esto y se me hizo muy sencillo porque es la traducción al cristiano de los modelos matemáticos. Y aquí está el modelo lineal. Aquí le dice, pues aplícale pues un modelo de regresión lineal, ¿no? Y aquí ya nada más le hago un fit, lo que les decía de logaritmos. Y aquí estos son digamos, mis datos y cómo quedó, digamos, mi modelo. Y donde me costó un pedo fue el del entrenamiento, pero ese fue más abajo. Bueno, creo que es este. Bueno, y ahí yo puse unos comentarios que pero bueno, ese es el aplicado, ¿no? No sé si tengan dudas. Esto obviamente lo pueden subir a un container, a un PKIS, a un GKI, a lo que ustedes quieran, ¿no? Al final del día, esta es mi computadora, así corre, pero pues lo pueden subir a algo más poderoso, porque precisamente son demasiados datos y se pueden orientar pues a la tema del Big Data, ¿no? Que es analizar eso. Y precisamente obtener respuesta a preguntas, ¿no? Como les decía al inicio. Está muy cool. Y muy bonito que nos enseñes todo, incluso cómo empezar a hacerlo nosotros. Yo sé que es una presentación muy high level, pero el hecho de que nos dices, miren, yo usé esto, esto y esto, y si lo buscan, lo van a poder hacer, ya es bastante incentivo para muchos. Un comentario, Rey. ¿Sí? Muy, muy buena presentación y gracias por compartir. Yo imagino que en el modelo tuyo, en el ejercicio que hiciste, es, si se quiere, unidimensional. O sea, el cambio del valor del stock en el tiempo. Pero también imagino, como mencionaste, ya modelos más complejos incluirían el análisis de otras variables. Yo vi que enseñaste el volumen de los stocks como otra variable en el Sí. cambio en el tiempo. Y luego también vi que utilizaste un concepto de correlación. Yo me imagino que hay modelos tan complejos que inclusive agregarían eventos políticos, eventos del weather, ¿verdad? Del clima. Pues digamos, todo lo que se pueda medir es Sí, posible. Así es como es el Weather Channel, por ejemplo, que bien tocaste, con el tema del forecasting bueno, que ahora es más exacto, y con el tema del forecasting digamos, de ciertas regiones o de cierto país o de tal hora va a ser frío y así, es precisamente en eso. Cuando tienes, todo depende, todo se origina a partir del dataset. Los datos, como decía, no vienen limpios, ¿no? Por ejemplo, pueden venir aquí nada, aquí puede venir basura, o sea, números, letras, o sea, todo eso, el step cero es limpiar todos esos datos. Y ya teniendo esos datos limpios, ya tomas tus variables de clasificación. Con la correlación que tú puedes hacer, si te fijas aquí, una de las más grandes es la lineal del date, bueno, en el caso de la que yo tomé, del date con el ajuste del close. Pero también al hacer digamos, este grid, también me pudo haber quedado contra el volumen o contra, por ejemplo, cuánto fue el valor más alto, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante ver ahí cómo la generas. o sea que en el modelo tuyo tú también comparaste eh, otras variables en Sí, el tiempo y hiciste correlación. Ok. sí, sí. Digamos, tú tomas una como pivote y todas las demás las pones a compararse. Por eso te sale aquí en el plot. Y es más fácil así que estarlo diciendo, bueno, aquí cuál es la más grande. Aquí este número que te ves, más cercano al cero o más alejado, es la correlación más grande que te da, ¿no? Obviamente, él mismo con él mismo, pues siempre me va a dar uno. Pero, Uno, sí.
pero tratas de buscar la correlación más cercana. Por ejemplo, aquí una de las más grandes es la que abrió contra lo que cerró, pero eso a veces, o sea, humanamente no tendría sentido, ¿no? O sea, como que aquí pongo el valor de lo que abrió contra lo que cerró. Lo que me interesa es en el tiempo, entonces una de las que me da el feeling es en la parte de la fecha. Entendido. Excelente. Una preguntita más. Sí. En tu experiencia, porque como dices, Machine Learning no es magia negra. Uh-huh. Por mucho tiempo y hay un profesor muy famoso en NYU, en New York University, que él es estadístico, ¿verdad? Un experto en estadística. Y él siempre publica algunos artículos con un poquito de escepticismo sobre el futuro de Machine Learning como se está proyectando ahora mismo. No soy experto en el área tampoco. Pero, ¿qué hace, en tu opinión, y no tiene que ser nada acabado, sino una opinión ligera, a Machine Learning tan poderoso hoy en día comparado con los modelos probabilísticos y estadísticos que quizá muchos de nosotros ya en una cuarta generación, más de 4 décadas en este mundo, utilizó anteriormente? Porque cuando yo estudié Machine Learning es simplemente un concepto, ni siquiera se hablaba. ¿Por qué es tan poderoso ahora? ¿Qué tiene de distinto? Cuando tú hiciste este ejercicio, ¿qué te llamó la atención, si se quiere? Bueno, es que digamos que esos modelos que tú dices de tiempo atrás, a mí lo que me llamó la atención es que, te vas a reír, eh, la, al final le hallé sentido a todo lo que aprendí en la maestría, Sí, ¿no? cierto, sí. Aquí pues, un millennial puede venir y decir, bueno, pues, por ejemplo, ¿cómo se llama este cuate de Bingware? Hay un güey que me cae muy bien de Bingware. Es un griego, no me acuerdo de su nombre, es un griego, está en la Business Unit de Visan. Eh, pero bueno, ese cuate, ¿no? Dice, pues, y lo pone ejemplo, dice, un millennial, yo voy a una fiesta y estoy tomando ahí una copa y un güey le dice a otro güey, ¿en dónde guardas tu información? Y el otro le dice, pues lo guardo en no sé, ¿cómo se llama? Pues en algo efímero, no me acuerdo qué dijo, ¿no? En Redis me parece, o algo así, ¿no? Le dijo. Y le dice, él los interrumpe y le dice, bueno, ¿dónde lo guardas? ¿Cómo en Redis? O sea, es efímero, o sea, es casi o sea, no es ni un dataset, ¿no? O sea, no es donde puedes guardar la información. Sí, pero pues no me importa, yo nomás lo que necesito es guardar cierta monta de información y de ahí jalarla y procesarla y tenerla más rápido y bla, 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 ¿no? Entonces, llevándolo al tema de la respuesta en esto, yo le haya sentido porque, por ejemplo, detrás de estos cuates que están aquí, están todos esos modelos matemáticos que yo te decía, que tienen que ver, en el caso mío, que tienen que ver con los procesos estocásticos, con todas esas matemáticas que tú ves durante mucho tiempo y que toman sentido aquí, ¿no? O sea, eso es lo que a mí me gustó. Ahora, ¿qué es lo que hace poderoso al machine learning? Es precisamente la capacidad de meterlo todo esto, o sea, generar tus propios modelos y hacer que las cosas o que las máquinas aprendan de algo que no tienen digamos, es un cliché, pero de lo que no saben, ¿no? O sea, el clásico ejemplo de cómo clasificar flores. Una máquina no sabe qué es una flor. O el clásico ejemplo de un gato y un perro. La máquina no sabe qué es un gato ni qué es un perro. Pero si tú le das un ingest de imágenes de gato y le das clasificación y le dices, reconoces los patrones y le generas, por ejemplo, una red neuronal y donde tienes ciertos inputs y quieres obtener, o sea, lo haces más complicado, al final del día esa complejidad lo hace muy elegante a mi forma de verlo y al final para resolver problemas que no te resuelve, por ejemplo, una probabilidad, ¿no? O sea, la probabilidad es solamente eso, pero el fundamento matemático que está detrás se aplica dentro de esta parte de Machine Learning. Eso para mí es bien importante y eso es lo que me motivó a mí meterme en todo esto. Sí, es muy interesante. Fíjate que a mí particularmente,
me fascina. Por un lado me fascina y por el otro como que me da coraje, que es la palabra, porque tanta matemática que uno estudió y ahora con un procesamiento y aprendizaje de fotos, eh, ya tú sabes cuál imagen es de un perro y es de un gato en el ejemplo que tú tienes. Simplemente, y yo creo que eso es Machine Learning supervisado, ¿verdad? Tú lo alimentas con millones de fotos de perros y lo clasificas y le dices, esos son perros, ¿verdad? Lo mismo hace con estos son gatos. Y lo ayudas a entender cuáles son las variables y las características de esa imagen que lo hace un perro y lo hace un gato. Y lo elegante de todo esto, que cuando le pones una foto nueva, una imagen totalmente nueva, que nunca ha visto, es a lo que tú te refieres que aprendió. Ahora ya con esa imagen nueva puede determinar si es un perro o es un gato. Lo cual, si tratas de hacerlo con estadística pura o probabilidad, o sea, es un dolor de cabeza tremendo y esos modelos están, como tú dices. Eso me llamó mucho la atención. Pero por otro lado, dice, caramba, tantas matemáticas. Y ahora es tan sencillo y tiene tanto sentido. O sea, estoy de acuerdo contigo, pero gracias. Y eso no quita que ese conocimiento se va a la basura, al contrario, te sirve mucho para entender muchas cosas. Mira, por ejemplo, este es uno ahí en, ¿cómo se llama? En internet se llama YouTube, YOLO, YOLO. y hace una detección de todas las cosas, o sea, a partir de imágenes que están en una película, detecta qué cosas son, ¿no? Y esto está muy, muy cabrón. Obviamente los chinos son los que llevan mano en esto, pues porque ya lo tienen aplicado inclusive en las cámaras de seguridad del Big De la Brother, ciudad. en todo, ¿no? Entonces, o sea, esto digamos que puede ser primitivo, puede ser basado en algo, pero eso es lo que te da, ¿no? O sea, la máquina no sabe ni qué es una moto, ¿no? Pero ve cómo detecta, o sea, por ejemplo, ahí se equivocó, que era un train, ¿no? En corbata, cosas así, dependiendo lo que tú le metas, ¿no? Entonces, Wow. o sea, ese ejemplo está muy loco. Y eso se puede hacer sencillamente haciendo, pues, en el caso mío, jalando el TensorFlow de Google, que ya viene en el Kubeflow de Kubernetes, y nada más darle el ingest de las imágenes y decirle, bueno, decirle al modelo Impresionante, que sí. tiene que cada una de las cosas. Pero este está muy bueno. Tú lo puedes hacer, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Obviamente sí tienes que tener la paciencia de estarle metiendo pues, todas las imágenes, ¿no? Yo he visto varias gente en nuestra comunidad que se ha puesto a jugar con el Raspberry Pi y una cámara para detectar una bola y cosas así, y lo logran hacer relativamente fácilmente. Sí, sí, es Yo es siento la que, ventaja que te da las librerías que están accesibles hasta los niños y así. Ve en la pistola, le pone siento ahí. que, siento que a la pregunta de Carlos de por qué ha proliferado esto, primero porque tenemos mucho más acceso a datos, tenemos más acceso a procesamiento de datos grandes y gracias a que se puede alquilar la nube. Y también que hemos empezado a darnos cuenta que las empresas tecnológicas que pueden usar estos algoritmos para finalmente crear algo rentable, pues han salido mucho. Ya todo el mundo espera que Facebook y Twitter te den sugerencias que aplican a tus gustos. Y eso ya es un feature que no puedes dejar de tener. Entonces nos estamos poco a poco acostumbrando a que las cosas sean más inteligentes y sin esfuerzo. Y por ende, todo lo que sea algo que la gente quiere contratar a un especialista en eso, eh, la gente lo va a estudiar, va a compartir, va a hacer blogs, va a hacer cosas y simplemente poco a poco nos estamos convirtiendo se está convirtiendo en un field que es rentable para la gente aprender. Claro. Y bueno, nada más de colofón, por ejemplo, fue un Next Generation Firewall, un NASA, que dije, bueno, pues alguna forma de hacer microsegmentación debe de haber. Algo muy primitivo comparado con lo que presentaron en VMworld. Obviamente ahí tienen un ejército de banda muy cabrona, pero lo que yo pretendía hacer era, digamos,
modelar las reglas de Firewall, ¿no? Y esto es de un dataset público, ¿eh? Esto no es de ningún kit. Entonces sí se puede, o sea, o sea, no está difícil. Aquí de volada nada más lo metes, lo corres, le vas diciendo, bueno, aquí ya no tengo los logs acá. Ya sé. Bueno, tengo que primero cargar este de acá, porque si no, no jalo. Y entonces ya puedes hacer lo que tú quieras. Ahí, bueno, como te digo, los datos a veces no vienen limpios, etcétera, ¿no? Entonces, pues, no es tan difícil ya cuando obviamente el background son todas esas matemáticas. Si no tienes ese background, dices, bueno, puede ser por otra aproximación. Dices, bueno, yo sé que en Pandas, por ejemplo, tienen una librería que hace la clasificación de esta manera, ¿no? O sea, digamos un poco más empírica. Pero si juntas los dos, pues te puedes ir hasta un tema de Big Data o cosas del estilo. Está muy cool. Bueno, listo. Me parece muy, Legal, como dicen por aquí. sí, legal, completamente legal. Me pareció que no fue simplemente una introducción a los conceptos, sino también bastante práctico y bastante como pushing a que cualquier persona pueda hacer esto con un poquito de esfuerzo y de entendimiento. Así que, en serio, Ray, te agradecemos tu tiempo hoy. Voy a parar aquí la grabación y gracias a Carlos por quedarse con nosotros, a Jorge que estaba aquí y a Benjamín Zabaleta que estaba con nosotros por atender en vivo. Muchas gracias a todos.